Listo, bueno, ¿quién es Alurrac? Somos una empresa 100% colombiana, fundada hace 8 años, la cual se ha consolidado durante todo este tiempo en el mercado, siendo pues una referencia en la industria. Principalmente nosotros nos enfocamos en el diseño y en la fabricación y la comercialización de estructuras de montajes para todo lo que tiene que ver con paneles solares, las cuales se adaptan pues como a cada una de las necesidades pues de cada proyecto. ¿Cuál es nuestra misión? Pues principalmente ofrecer productos obviamente de alta calidad que siempre nos garanticen pues como esa durabilidad y perdurabilidad en el tiempo, y obviamente también pues esa seguridad para la que deben tener pues como cada uno de esos sistemas fotovoltaicos. ¿Quiénes somos? Bueno, como pudieron ver pues como en el video, en este momento hacemos parte del grupo ASESCO, nos integramos con ellos el año pasado, en el 2023, y digamos que esto es algo que nos permite, obviamente, pues como expandirnos y poder llegar pues como a muchos más lugares. ¿Quién es ASESCO? ASESCO es una de las empresas líderes en la producción y comercialización de acero, con más de 50 años en el mercado. Actualmente contamos con una ubicación pues estratégica. Digamos que estamos en Malambo por parte de ASESCO, con 2 centros de producción y un centro de distribución. En La Estrella, en Medellín, contamos con un centro de producción y asimismo con un centro de producción. Muy pronto vamos a tener pues como la inauguración de nuestra planta de extrusión. Esta va a ser una de las plantas más modernas de Latinoamérica, la cual cuenta o va a contar pues con un área construida de más de 4.000 metros cuadrados. ¿Cuáles son nuestros servicios? En cuanto a la ingeniería y cálculo, pues contamos con un equipo de ingenieros altamente calificados que nos ayudan con todo el estudio detallado de los cálculos estructurales, que se adaptan obviamente pues como a cada una de las necesidades específicas de los proyectos, ya que cada uno de los proyectos es único, asegurando pues que estas soluciones que nosotros ofrecemos sean las más eficientes, seguras y óptimas pues en cada uno de los tipos de instalación. Asimismo, nosotros como Alurrac contamos, o digamos que entendemos cada uno de esos proyectos y entendemos que es único. Por eso le brindamos pues a nuestros clientes ese acompañamiento, y entendemos bien pues como a cada una de esas necesidades. Es lo que nosotros queremos, comprender las necesidades y ofrecerles pues las soluciones más adecuadas, soportando pues como cada una de las etapas que tiene cada uno de los proyectos. Asimismo, nuestro equipo se encarga pues como de optimizar pues como los materiales necesarios para cada una de estas instalaciones, ayudando pues como a reducir los costos, teniendo pues como una gestión más eficiente de cada uno de los recursos, y pues obviamente todo esto sin comprometer la calidad y la seguridad pues como de nuestras estructuras. En cuanto al estudio y la viabilización de la instalación, realizamos pues por parte del equipo un análisis pues muy exhaustivo de la viabilidad de ese proyecto digamos como en cada uno de los terrenos. Consideramos aspectos que son de suma importancia para nosotros, como lo son la localización, el tipo de estructura, las condiciones pues que tenga cada uno de los sitios, pues para nosotros así poder garantizar y ofrecer que lo que estamos recomendando sea lo más adecuado y lo más viable para que se pueda pues ejecutar de la mejor manera. Listo. En cuanto a los productos, podemos ir desde lo residencial, lo comercial, hasta ya en campo abierto, ¿sí? En cuanto a cubiertas, pues contamos con diferentes soluciones para cada una de esas, y pues específico para ellas, lo que son teja de barro, trapezoidal, cubiertas, la lastrada de doble inclinación,
Todas ellas, digamos que son modulares, se ajustan pues como a cada uno de las soluciones. Manejamos siempre pues como los mismos accesorios, simplemente cambian pues digamos dependiendo de cada uno de las cubiertas o el tipo de solución, cambia pues como digámoslo así, un solo accesorio. Aquí podemos ver pues la experiencia que nosotros hemos tenido. El proyecto que vemos, el de Pintuco, fue uno de los proyectos que hicimos con el grupo ASESCO, que ahorita ya vamos a entrar pues como a hablar un poquito de eso en cuanto a la viabilidad de las cubiertas. Y bueno, en cuanto a las acreditaciones, pues todas estas acreditaciones pues nos permiten ofrecer soluciones de alto rendimiento diseñadas para que podamos cumplir pues con los requisitos pues más exigentes tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Para el URAC la calidad y la fiabilidad pues como es nuestra prioridad y cada proyecto que nosotros entregamos pues a cada uno de los clientes pues refleja todo esto. Ya aquí le doy paso a mi compañero Janual, que hace parte pues del grupo ASESCO y va a ser pues como la persona encargada de apoyarnos pues como en este webinar y Adriano, que hace parte pues como de Alurra, que entre los dos pues se van a como complementar para todo este tema de viabilidad de techos. Muchísimas gracias. Listo, Dayana, muchísimas Muchas gracias. gracias, Dayana. Bueno, muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Januar Gutiérrez, soy ingeniero estructural de ASESCO y estoy en el área específica de soluciones constructivas y generación ozono, que vamos a ver ahorita más adelante, que son unidades de negocio específica relacionada a todo el tema de la rehabilitación de cubiertas. Entonces, como sabemos, para hablar de temas fotovoltaicos hay principalmente dos tipos de energía generada, lo que son la energía generada en piso a través de granjas solares, campos abiertos y la energía distribuida, que son los sistemas fotovoltaicos que normalmente se instalan en cubiertas y usualmente hacen parte de las grandes industrias, plantas de producción o grandes superficies, que esta es la zona donde nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, para hablar de la rehabilitación de cubiertas para instalar sistemas fotovoltaicos, primero debemos tener en cuenta unas verificaciones, unos puntos clave que son unos tips que nos van a ayudar a poder identificar en las primeras visitas cuál es ese techo que tenemos, cómo está, cómo podemos abordarlo, tiene sentido futuro ese proyecto por allí y cómo podemos viabilizarlo en caso de que no. Entonces, lo primero siempre será realizar una evaluación de lo que tiene que ver con los accesos y la protección de sistemas de líneas de vida. Muchas veces uno de los grandes problemas para acceder a los edificios es que no cuentan con sistemas certificados de acceso a cubierta o con sistemas de tránsito en cubierta, llámese líneas de vida, puntos de anclaje, escaleras certificadas. Entonces, este es uno de los primeros puntos que siempre cuando hagamos las visitas no se nos pueden pasar. Entonces, es un tip muy importante porque generalmente hay que incluirlos o pueden ser necesarios incluirlos en el costo de las rehabilitaciones y pues pueden ser importantes. Entonces, tengámoslo en cuenta siempre como punto de entrada a la cubierta. Lo segundo ya es identificar cuál es el tipo de cubierta o la tipología de la cubierta que estamos manejando. Lo primero es, hay varios bloques. Lo primero sería las tejas más antiguas, que son las tejas de asbestocemento, fibrocemento. Luego nuestras tejas metálicas, que también hay un universo que son trapezoidales, standing seam, aluminio o tipo sándwich. Y luego están las tejas plásticas. Las tejas de asbestocemento normalmente se dividen en dos tipos. La ondulada, que es la famosa teja curva, que tiene una geometría justamente como su nombre lo indica, ondulada, y que es la que usualmente tenemos casi todos en las viviendas antiguas o las viviendas digamos, más populares, es la más común del mercado. La canaleta es la cubierta que tiene la que se llama C90, que es una cubierta un poco más alta, con un perate un poco más grueso y una separación entre apoyos mucho más larga. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero ¿qué es importante diferenciar entre el asbestocemento y el fibrocemento? El asbestocemento son las tejas que se produjeron inicialmente por allá en los años 80, 90, incluso antes, que contenían como material
granular el asbesto, que como sabemos es una fibra muy pequeña que es cancerígena, es peligrosa para el cuerpo humano, porque esas fibrillas, que son como pequeños alfileres, cuando son respiradas durante muchos años, eso no es pues tampoco un tema de días, durante muchos años, se alojan en los pulmones y pueden generar problemas en las personas. Entonces el asbesto, cualquier teja que sea asbesto cemento, no es susceptible de una instalación sobre ellas. Claro, habrá casos en los que el cliente asuma su responsabilidad y desee instalarlos, pero en general sobre asbesto cemento no se recomienda por el peligro que hay para el instalador y para las personas que habitan el espacio. Casos diferentes son las de fibrocemento, que en geometría pueden ser similares, a la vista del ojo pueden parecer la misma, pero la de fibrocemento son unas tejas que seguramente se han venido fabricando desde el 2010, 2012 para acá, que han reemplazado ese asbesto por fibra de vidrio o polímeros de diferentes estilos que ya no son peligrosas para el ser humano. Entonces, en esas tejas de fibrocemento sí se puede realizar una instalación del sistema fotovoltaico. En Alurrac tenemos unos accesorios específicos diseñados para la instalación sobre tejas de fibrocemento, que son lo más común que nos encontramos en viviendas, eh, y tenemos posibilidades de repararlas. Como les digo, pues dependerá del estado del fibrocemento. A veces, normalmente el fibrocemento, si es reciente, está en buen estado; si ya es muy antiguo, así sea fibrocemento, de pronto no es viable. Entonces es importante primero hacer esa diferenciación entre el asbesto y el fibrocemento. Al ojo no hay cómo hacerlo, pero pues de acuerdo a la vida útil de la edificación ya podemos saberlo. Las tejas metálicas, como les dije, hay trapezoidales, que es la genérica que tiene una forma de trapecio; standing zinc, que es la teja sin traslapo, o la teja que va con grafado lateral. Ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle. Las de aluminio y las tipo sándwich. En todos este tipo de tejas es viable instalar sistemas fotovoltaicos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder determinar la ficha técnica de la teja? La ficha técnica de la teja para conocer el material del que está hecho, el sistema de protección que tiene, o sea, galvanizado de pintura, el espesor para conocer cuál es el calibre y determinar su capacidad estructural, y la separación entre apoyos, la separación entre correas, que es lo que nos determina cuál es la capacidad de esa teja. Con esos 4 parámetros nosotros podemos evaluar si la teja es viable o no. Y por último dejo las tejas plásticas, las tejas UPVC o las translúcidas, las que le llaman tragaluces. Las tejas plásticas tienen usualmente el tema de que las distancias entre apoyos para las fichas técnicas son muy bajitas. Entonces me explico. Una teja UPVC normalmente de 2.5 milímetros, por dar un ejemplo, normalmente el catálogo de un proveedor para que aguante 70 kilos nos pide que haya una distancia entre correas de 1.1 metros, que es una distancia bastante corta, que normalmente las cubiertas están casi siempre a 1.50, 1.40 y más. Entonces, el tema con las tejas plásticas es que su resistencia es muy baja, mm, y debemos estar seguros de cuál es la especificación para poder especificar el sistema fotovoltaico. Entonces, esos son los puntos, los dos primeros puntos. Ya sabemos si hay acceso a cubierta, cómo hay líneas de vida, no hay. Luego identificamos rápidamente a través puede ser de un registro fotográfico, de un sobrevuelo con dron, determinar cuál es la cubierta que tenemos, y ya comenzamos como a alinearlos para saber si realmente nuestro proyecto ahí tiene viabilidad. El tercero es la capacidad de carga que debe soportar mínima la cubierta. Normalmente nosotros hablamos, a grosso modo, de una carga típica de 70 kilos por metro cuadrado debe soportar la cubierta. ¿De dónde vienen estos 70 kilos? Normalmente son 20 kilos que pesan los paneles solares, ¿cierto? Que es el sistema general con los accesorios y demás. Puede ser un poco menos, un poco más, pero conservadoramente hablamos de 20. Y 50 kilos en carga de mantenimiento. Esta carga de mantenimiento es la carga que solicita la norma, la NSR10. 50 kilos. Entonces hay muchas personas que de pronto dicen, uy, pero ¿cómo que 50 si una persona pesa 100 kilos con el arnés y todo lo demás? Sí, pero es que estos 50 kilos es distribuido en toda el área. Entonces, claro, cuando uno hace 50 kilos por toda el área, como colocar un bulto de cemento en cada metro, pues ya se da cuenta que las cargas es mucho más alta que lo que puede pesar una persona, pero es lo que nos pide la norma. Entonces, 70 kilos. ¿Este dato para qué nos sirve? Si nosotros ya sabemos la especificación de la teja que tenemos, vamos a su ficha técnica y podemos ver normalmente todos los proveedores, ACESCO y los demás competidores, tienen sus tablas de carga donde tú dices, para una distancia de 1.50 mi teja aguanta
tantos kilos, 40 kilos, 100 kilos. Entonces rápidamente uno puede sacar esa primer dato y decir, ok, mi cubierta aguanta. La separación de correa, como les dije, pues depende de la separación de correas, asimismo de la capacidad de la carga. Apoyos y fijaciones. Muchas veces las tejas están apoyadas o están fijadas de manera incorrecta. Entonces puede ser que la teja sea muy resistente y que la teja aguante, pero toda la tornillería está oxidada o toda la tornillería está floja. Asimismo los accesorios, por ejemplo, esta foto que vemos. La teja, en teoría, si tú miras la ficha técnica de esta teja, cumplía para este proyecto, pero mira que hay acumulación de agua. ¿Por qué? Porque en esta zona dejaron la teja muy plana. Entonces, al estar la teja plana, se acumula el agua. Entonces, muchas veces, a pesar de que la ficha técnica es correcta y se ha seleccionado un producto adecuado, digamos, las deficiencias en las prácticas constructivas generan problemas. ¿Y cuáles son todos estos problemas? Al final, el último que se sube el techo es el que paga la responsabilidad, ¿sí? Entonces, el que instala el sistema fotovoltaico va a tener que lidiar con todos estos problemas. Entonces, no es que no, es que no tiene que ver conmigo porque el techo estaba así. Bueno, entonces hay que identificarlo y hacérselo saber al cliente porque estos normalmente son los puntos. Normalmente las tejas no fallan porque la teja se caiga. Eso casi nunca pasa. Lo que pasa es que generan problemas como acumulación de agua, goteras y filtraciones. Y otro punto importante es validar lo que son el estado de los caballetes, remates, solapas y demás. Porque muchas veces la teja cumple, la teja está súper en muy buen estado y son los accesorios, como vemos acá, que están oxidados. Y normalmente las goteras se presentan por aquí. ¿Por qué? Porque las personas cuando acceden a cubierta acceden por las fachadas. Entonces tienden a pisar muchos estos accesorios y se generan por ahí las goteras. Y el problema de las goteras es que no se, donde se, donde se perciben abajo no es donde se producen arriba, porque el agua tiende a desplazarse. Entonces, encontrar una gotera es un trabajo titánico realmente. Hay que tener mucha expertise en el tema. Entonces, es importante validar el estado de los accesorios, canales, caballetes, solapas, para asimismo hacérselo saber al cliente. Vamos a hablar un poquito de lo que son las variaciones estructurales, entrando un poquito más en detalle. Aquí hice un pequeño desglose de cuáles son los pesos típicos que debe soportar una cubierta. 6 kilos pesa la teja metálica, 14 kilos el caso del asbesto cemento. Entonces ahí ya podemos ver que si teníamos una cubierta de asbesto y la pasamos a una teja metálica, nos podemos estar ganando 8 kilos por metro cuadrado menos de peso, que nos va a servir para compensar el peso adicional del panel. Normalmente las luminarias pesan 3 kilos y los sistemas fotovoltaicos, como habíamos hablado, 20. Las cargas mínimas de mantenimiento son 50 kilos, como les dije, por la NSR10, que es la norma sismo resistente. Y aquí dos puntos que quería cuando entrar un poquito más en detalle, son la carga mínima de viento, que es de 40 kilos. Esto es un viento que trata de levantar la cubierta. Esta es la carga mínima, 40 kilos, pero en Barranquilla, Cartagena, esta carga puede llegar a ser 95 kilos, 100 kilos, 120 kilos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta las cargas de viento, sobre todo en las zonas costeras. Y en el interior del país, por el contrario, háblese, entiéndase, Bogotá, Río Negro, Guarne, esas zonas que ya están por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar, deben contemplar una carga de granizo de 100 kilos metro cuadrado. Esto es una carga supremamente importante. Entonces, que sepamos que en ciudades que están por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar, adicional a lo que hablamos, hay que tener en cuenta la carga de granizo. Y esto pues muchas veces no ha sido tenido en cuenta en los diseños, pues porque era el estado del arte de la época, y puede estar generando que nuestro proyecto esté funcionando, el cliente diga, pero mi techo lleva ahí muchísimo tiempo, no ha pasado nada, pero igual si queremos un cumplimiento de norma necesitamos verificar estos 100 kilos por metro cuadrado para cargas estructurales. Entonces ya hicimos un repaso por los accesos, por la cubierta, por los accesorios, la capacidad estructural. Nos damos cuenta que no es hablar de, en caso de que nuestros proyectos no funcionen, porque de los pasos que dimos anteriormente, alguno no cumple o varios, debemos hacer una rehabilitación de cubierta y no un cambio de cubierta, porque muchas veces pensamos que es simplemente quitar el techo y poner un techo nuevo. Y nos damos cuenta con lo que les mencioné anteriormente que normalmente los accesorios son los limitantes, los caballetes, las canales. Muchas veces la teja está bien y lo que pasa es que el cliente tiene un mal sistema de bajantes de agua lluvia y cada vez se le rebosa la canal, no por la canal, sino porque no tiene bajantes. Entonces hay que revisar todo el techo
como un conjunto y hablar de una rehabilitación de cubierta y no de un cambio de cubierta o un cambio de techo. Es importante que nos quede ese mensaje allí. Ahora, ¿no quieres hacer algún comentario? Sí, Hanuel, eso que dijiste es muy importante. Mm, el comentario siempre en el mercado, cuando uno hace un proyecto de estos, o nuestros especialistas hacen un proyecto, el, digamos que la frase del cliente o del mercado es lo que dijiste, no, es que esto lleva 20 años o lleva 30 años y nunca ha fallado. Pues claro, obviamente nunca ha fallado porque seguramente se sobrediseñaba en el momento y de pronto no ha pasado el viento que hemos estado esperando que lo pueda tumbar o el movimiento telúrico. ¿Qué hacer ante esas circunstancias? Yo soy una persona como ingeniero, mucho más allá pues, que Hanuel, es simplemente decirle al cliente, búsquese otra persona, o sea, tratar de convencerlo, pero si definitivamente no, es mejor que se busque otra persona, porque siempre hay personas que hacen chambonadas, empanadas, no sé, y en cada ciudad, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la ciudad de Medellín, cuando alguien me sale muy insistente con eso, yo le digo, vaya, búsquese a alguien de la minorista, para que despectivamente lo digo y pido disculpas, para que esa persona se lo haga, porque con seguridad, cuando te haga el trabajo no va a volver. Entonces, ese tema, Hanuel, que dijiste me parece muy importante. Quería como decirle a nuestros especistas, insistir mucho en la técnica, insistir en las normas, tratar de convencer al cliente, porque finalmente se va a volver un problema de ustedes, del que montó la estructura. No propiamente de la estructura, porque la estructura cumple, pero muchas veces como la anclaron, donde la montaron, etcétera. Entonces, quería pues como tocar el tema. Gracias, Manuel, y continúo. Listo. Sí, gracias, Adriano, por tu comentario muy acertado, muy oportuno. Entonces, ya habiendo entendido todo este tema de cuáles son los puntos a revisar en la cubierta, qué debemos tener en cuenta y qué es lo mínimo que debe cumplir nuestro o el techo del cliente para poder hacer el sistema, en caso de que no cumplamos, ¿qué debemos hacer? Bueno, nosotros en ASESCO hemos desarrollado un modelo de negocio que se llama Generación Ozono, una unidad de negocio que se compone del segmento de soluciones constructivas y que se encarga de la rehabilitación de cubiertas. Y aquí queríamos contarle un poquito de cuáles son los puntos importantes que hacemos, cómo lo hacemos y que ustedes puedan tenernos en el caso de que se requiera como aliado para ese acompañamiento, esa rehabilitación, ese convencer al cliente de la importancia de que cambie su techo en caso de que no, de que sea necesario. ¿Listo? Todo esto pues va de la mano de lograr una rehabilitación ecoeficiente y sostenible, porque realmente utilizar materiales modernos, materiales con última tecnología, mejora también las condiciones, por ejemplo, climáticas de las edificaciones. La gente tiende a creer que la teja metálica produce más calor que la teja asbesto y todos los ensayos que hemos realizado en viviendas, mediciones de temperatura, arroja todo lo contrario. ¿Por qué? Porque las tecnologías de pintura que se utilizan hoy en día permiten un mayor factor de refractancia solar, o sea, se refleja mucho más el sol hacia la atmósfera de nuevo y no se queda dentro de la edificación. Edificaciones que consumen que tienen menos temperatura, pues consumen menos aires acondicionados en el caso de centros comerciales o oficinas. Entonces aquí ya comenzamos a ganar y por eso hablamos de una rehabilitación ecoeficiente. ¿Listo? Básicamente los puntos que vamos a revisar son el desmonte de la cubierta existente, que es el punto número 1, una repotenciación de la estructura que depende del estado propio de la estructura, que puede requerir o no esa potenciación, un nuevo sistema de cubierta, que nosotros les vamos a hacer un par de recomendaciones para que ustedes puedan elegir el mejor techo en el caso de que toque cambiarlo, y pues un retorno de la inversión que ya como ustedes, como profesionales del tema de la rehabilitación de cubierta, la manejan mucho mejor que yo, de la generación de energía. El desmonte de cubiertas existentes es muy importante siempre tratar de tener dos puntos clave. Uno es el foco en la operación del cliente, o sea que el cliente no diga, no, es que usted tiene que desocuparme la bodega durante un mes y medio para yo cambiarle el techo. Eso, si uno le dice eso a un cliente, pues ningún proyecto se cierra porque ningún cliente va a cambiar su techo para quedarse un mes con su planta parada. Entonces, deben buscar todas las estrategias y mecanismos que nos permitan hacer ese cambio de cubierta durante la ejecución. ¿Cómo? Instalando sistemas de protección, trabajando en unos horarios
que permitan coordinar con la planta, si son en horarios de madrugada, en horarios de fines de semana. Esto es muy importante que entendamos que el tema del cambio de cubiertas es tal vez el momento más crítico de la ejecución de todo el sistema de rehabilitación. Entonces es importante que lo tengamos. Importante que todo el personal, en el caso de que estemos trabajando de Asbesto Cemento, cuente con todas las certificaciones y los trajes. Incluso estas personas tienen una ARL especial que es diferente a la ARL normal porque son personas que están sometidas a un riesgo mucho más alto al manejar el asbesto cemento, deben trabajar con máscaras, con trajes, como para que entendamos que esto hay toda una ciencia detrás de esto y no es simplemente ir a quitar un techo, sino que hay que hacerlo bien. ¿Listo? Una vez todo ese material se desmonta, hay que ver qué se va a hacer con eso. Nosotros incluimos en nuestros paquetes o en nuestro sistema de negocio toda la posibilidad de que todos estos materiales que se desmonten se llevan a lugares de sitios de disposición certificados. Certificados es que se entrega, como se puede ver aquí, un certificado que se le entrega al cliente de la disposición del asbestocemento como un residuo peligroso. ¿Para qué sirve esto? Muchas veces las plantas de alimentos particularmente o los edificios institucionales requieren buscar esas certificaciones ya sea de BPM, de buenas prácticas de manufactura o de plantas que buscan certificaciones tipo LEED, que son de edificaciones sostenibles, muchas veces como les digo de alimentos o de producción de materias primas para alimentos. Todas estas certificaciones son claves para el cliente, porque usted dice yo le cambio su techo, tenga las certificaciones de lo que le voy a poner y las certificaciones de qué hizo con lo que tenía. Todo eso le sirve a ellos para poder certificar su producto y sus procesos. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta en caso de clientes importantes de alimentos. La repotenciación de estructura, como les digo, pues va de la mano de un análisis estructural que se hace pues, en el caso de un ingeniero estructural que hace todo el levantamiento, la validación con todas las cargas que hablamos anteriormente. Y aquí me voy a detener un momentico para hablar de lo que tiene que ver con el tema sísmico, que es un tema que nos preguntan mucho. Muchos dicen, uy, pero venga, usted me va a cambiar el techo y entonces mi edificio ya cumple la norma y cualquier sismo no pasa nada. Sí, bueno, entonces aquí tenemos que detenernos y entender un poquito. Todos los cálculos que normalmente se hacen cuando uno va a hacer cambio de cubierta son para que ella pueda soportar las cargas nuevas que van a haber, ¿cierto? Pero el edificio en la parte de abajo normalmente es el mismo edificio. El edificio normalmente, el aumento de cargas entre los paneles solares y el techo actual es muy poquito para hablar del edificio en concreto, para hablar de todo el edificio en conjunto. ¿A qué me refiero? En estos días, por ejemplo, un caso específico de un centro comercial, un edificio de 4 pisos, y que se le iba a cambiar el techo para poder hacer una rehabilitación, porque era un techo muy antiguo. Se hizo todo el diseño del sistema de cubierta y luego nos preguntaron, bueno, ¿y la licencia de construcción para cambiar ese techo? Entonces, yo les hice las siguientes cuentas. Usted tiene un edificio de 3 pisos, que es un centro comercial, que pesa cada losa, cada piso puede pesar 500 kilos por metro cuadrado. O sea, estamos hablando de 1.500 kilos por metro cuadrado, tiene todo el edificio y la teja pesa 20, el sistema fotovoltaico pesa 20. O sea, eso es menos del 1%. Por menos del 1%, decir que el edificio ya no cumple la norma no tiene sentido. No tiene sentido porque no es una cantidad relevante en la masa sísmica de la edificación. Entonces el edificio tiene el mismo comportamiento sísmico con un techo cambiado o con el sistema fotovoltaico porque no le hace diferencia. Entonces es importante que para cada proyecto nosotros podamos entender realmente el impacto del sistema fotovoltaico y ponerlos digamos, en contexto, porque no necesariamente porque se coloquen los paneles ya el edificio no cumple la norma. Entonces es importante que se lo hagamos saber al cliente. Adicionalmente, y este es un tip que les doy mucho porque también nos hace mucho la pregunta, es si requiero licencia de construcción. Bueno, normalmente la licencia de construcción las piden las curadurías cuando tú vas a hacer modificaciones en área. O sea, si tú tienes una bodega de 1000 metros y le vas a agregar 200 metros más, seguramente te van a pedir licencia de construcción porque va a cambiar el área construida. Si vas a aumentar la altura del edificio, también debes sacar licencia porque vas a aumentar el volumen y eso también afecta la licencia de construcción. Si vas a hacer un cambio en el uso del proyecto, por ejemplo, si era una nave de alimentos y ahora le vas a poner un puente grúa porque va a ser una nave de producción industrial, seguramente le piden licencia de construcción. Pero si no vas a hacer nada de esto, no se requiere licencia. Me refiero, si tú vas a demoler el piso porque se dañó y vas a reemplazarlo, no sacas una licencia, porque es una reparación locativa.
Asimismo, el techo, así tú vayas a colocar un reforzamiento, es una reparación locativa porque estás adecuando el techo para un techo nuevo. No estás cambiando el uso, no estás cambiando el área, ni estás cambiando el volumen. Entonces, bajo este criterio normalmente no se quiere no se requiere licencia de construcción. Ya si el cliente porque quiere, porque hace parte de su proceso y necesita una licencia de construcción, pues ya se evalúa, pero normalmente no se requiere. ¿Listo? La repotenciación es simplemente para mostrarles aquí que hay diferentes soluciones para diferentes problemas. Hay clientes que tienen estructuras de concreto, entonces hay que colocar perfiles anclados. Estructuras de varilla, bueno, hay que adecuar los accesorios para poder anclarnos a esas varillas. Todo esto pues está incluido en el modelo de negocio con todas sus respectivas memorias de cálculo para validar toda esa capacidad estructural. Y un sistema de cubierta que va por dos lados. Uno, seleccionar la mejor geometría que se acople mejor al proyecto y seleccionar la mejor tecnología de pintura, ¿cierto? Asesco tiene varios esquemas de pintura y aquí básicamente la recomendación es cuando vayas a instalar un nuevo sistema de techo o quieras cambiar el techo porque se requiere, es importante que a ese proveedor que me está ofreciendo un cambio de cubierta le pida yo dos cosas. Uno, la garantía. ¿Cuánto tiempo me va a ofrecer de garantía? ¿8 años, 5 años, 6 años? ¿Y cuánto tiempo es de vida útil? Que normalmente espero que sea 20-25 para que el proyecto tenga viabilidad. Y eso que me está ofreciendo, ¿qué características tiene? ¿Qué características técnicas tiene? Me explico, ¿qué galvanizado? ¿Qué pintura? Porque muchas veces, no, es galvanizado y ya. Entonces nosotros hemos hecho muestras de teja que tienen galvanizado de 30 gramos por metro cuadrado. Para que hagan una referencia, la más bajita de la especificación de nosotros tiene 180 gramos por metro cuadrado y nosotros hemos encontrado en el mercado de 30, 40, 50 gramos. Entonces es importante que no nos digan solamente, galvanizado y ya, no, galvanizado y cuánto galvanizado, pintura y qué pintura. Entonces es importante especificar, sobre todo si estamos de pronto en Cali, Manizales, Medellín, en ciertas zonas no es tanto problema, pero si hablamos de la costa, Santa Marta, Barranquilla o zonas muy industriales con polución muy alta, también puede ser determinante cuál es la especificación que utilicemos de pintura. Y normalmente cuando ya podemos escoger el tipo de teja porque vamos a hacer un cambio, lo ideal es siempre trabajar tejas tipo sin traslapo o tipo standing seam, ya sea para distancias cortas como esta que es la teja sin traslapo o para distancias largas que es una teja como tipo canaleta que se conoce como autoportante en algunos casos, con la ventaja de que ambas son grafadas lateralmente y permiten la fijación de los accesorios tipo G-clamp. Alurrac ha desarrollado para Sesco unos accesorios específicos para la medida de las tejas de nosotros. Hay un accesorio que se llama el G-clamp tipo Sesco, que tiene una medida exacta de la teja de nosotros y se acopla muy bien tanto en la teja super canaleta como en la teja sin traslapo. Esto para que entendamos que hay varias geometrías de acuerdo al proyecto, asimismo especificamos la que corresponde. Y simplemente ya como para finalizar, mostrarles algunos casos de éxito de los proyectos que hemos ejecutado a lo largo de estos años y en todo el país. Estas son las oficinas en Malambo de Cogel International, que es una empresa que se encarga de todo el tema de importaciones a través del puerto de Pinza. Se hizo una cubierta que tenía en canaleta 90 de asbesto cemento, se hizo toda la rehabilitación y se le instaló un sistema fotovoltaico. ¿Sí? Asimismo, este caso que es la Universidad del Sinú de Montería, una cubierta también en canaleta de asbesto cemento, se hizo toda la adecuación del sistema de techo y se hizo la instalación del sistema fotovoltaico. Esta es para mostrarles un proyecto en Bogotá de una teja metálica. Este es un proyecto que se llama Calzado Jovical. Ellos producen todo lo que tiene que ver con las botas de Westland y todo esto para temas industriales. La rehabilitación de cubierta, siempre considerando todo el tema de las tejas translúcidas para que el cliente no pierda iluminación. Este es un caso que también lo trabajamos con Asesco, que también lo trabajó con Alurrac, que es la planta de Termilenio Textiles en Copacabana, ahí muy cerquita a Medellín. Se hizo todo el cambio de la cubierta, que era teja ondulada de estos cemento. Este proyecto actualmente ya tiene también paneles solares instalados en su totalidad. Y finalmente uno de los proyectos más grandes que hemos realizado en compañía de Alurrac, que es la planta de Río Negro en Pintuco.
que es un proyecto de 16.000 metros cuadrados, completamente en teja ondulada, asbestocemento, como les mencionamos. Se hizo todo el cambio por teja metálica, sin traslapo, y se hizo la instalación del sistema fotovoltaico. Hoy en día estamos trabajando en un proyecto que va a ser más grande aún, que son 19.000 metros cuadrados en Cartagena, que ahí también estamos con Alurraca. Básicamente esa era la presentación que queríamos comentarles, como esos tips que les queden a ustedes para validar la rehabilitación de cubiertas y que conozcan pues el portafolio de ASESCO, que podemos acompañarlos en todos esos proyectos que requieran adecuación de cubiertas. Entonces, si hay preguntas, estoy atento. Por aquí nos preguntan, ¿los cambios de techo se entran en los beneficios tributarios de la UME? Sí, todas las adecuaciones que sean necesarias para rehabilitar las cubiertas se pueden incluir dentro del proyecto para que hagan parte de los beneficios tributarios. Eso es una de las grandes ventajas. Entonces, si tú para modificar tu cubierta de 500 metros cuadrados debes adecuar, colocar nuevas correas, cambiar el techo, todo ese presupuesto, normalmente lo que hacemos nosotros con nuestros aliados, voy a nombrar algunos aquí, no significa que son ellos, pero no sé, llámese Promigas, llámese Celsia, llámese Gases de Occidente, ERCO. Nosotros lo que hacemos es que ellos reciben la propuesta de rehabilitación de cubiertas, la incluyen en el modelo de negocio de generación de energía y todo eso se presenta a la UME como un solo paquete para que todo tenga los beneficios tributarios. ¿Tenemos Así. alguna otra pregunta por parte de nuestros asistentes? Bueno, por acá en el chat no tenemos ninguna otra pregunta adicional. Bueno, aquí Juan, de hecho, nos acaba de poner una. ¿Cuánto puede ser el costo por metro cuadrado de rehabilitación de una cubierta? Bueno, digamos que ese costo normalmente viene asociado a dos cosas principalmente. La zona del país en la que se encuentre la cubierta, porque como les mencioné, el tipo de adecuación o el tipo de pintura que se debe utilizar no es lo mismo para la costa, para el interior del país, y sobre todo si hay que hacer reforzamientos. Depende mucho del reforzamiento, porque voy a soltar unas cifras gruesas como para que nos quede un valor en la cabeza, pero claramente cada proyecto hay que revisarlo. Un proyecto que no requiera, digamos que tenga una superestructura, pero un techo muy viejo y haya que cambiar todo el techo por completo, canales, solapas, demás, puede estar alrededor de los 210.000 pesos metro cuadrado. ¿Sí? Pero si la estructura está deficiente y hay que hacer un reforzamiento estructural y hay que hacer una instalación de nuevos elementos, ya puede estar por encima de los 350.000 pesos metro cuadrado. Son valores generales, podrán ser mucho menos, podrán ser mucho más, pero digamos, si quieren llevarse una cifra, pueden llevarse esos valores como de referencia. ¿Para cubiertas tipo domo tienen alguna solución? Depende, habría que revisar el proyecto porque depende cuál es el nivel, el radio de curvatura y la longitud de la cubierta. Porque nuestras cubiertas se acoplan a cubiertas curvas, pero hasta cierto grado, hasta cierto radio de curvatura. Si el radio de curvatura es menor a eso, o sea, ya es una cubierta muy curva, de pronto ya nuestras cubiertas no sirven. Tocaría examinar cada proyecto específico. Por acá Juan nos volvió a hacer otra pregunta. La disposición final del Del asbestocemento. Sí. Asbestocemento, correcto. La disposición final del asbestocemento está incluido en nuestro modelo de negocios también. Nosotros tenemos aliados que se encargan de ese certificado, pero nosotros hacemos toda la recogida del material. El material hay que envolverlo en papel estrés. Hay unos requisitos que piden los parques industriales para recibirlos. Se hace toda esa preparación y se hace la disposición final y se le entrega el certificado al cliente. Todo eso pues va incluido en el modelo de negocio. Listo. Bueno, por acá, por el chat no tenemos preguntas adicionales. Si de pronto alguien quiere hacer alguna última, los invitamos a hacerla. De otra forma, le agradecemos mucho al equipo de Alurrac y de ASESCO, quienes nos acompañaron el día de hoy para
hacernos un recorrido sobre todos los productos y portafolio que vamos a tener, como les decíamos, a través de Viva a partir del mes de noviembre disponible para cada uno de ustedes en sus instalaciones. Si no tenemos preguntas adicionales, les agradecemos mucho su presencia. Estamos muy atentos si de pronto requieren algún otro tipo de consultas adicionales. Tienen nuestras redes sociales por si de pronto tienen alguna consulta. Muchas gracias a ustedes por la asistencia. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. A ustedes.